Primera parte. Luego de regresar del Imperio, Ainz se sentó en su escritorio en Errantel y se apoyó pesadamente sobre el respaldo de su silla. Aunque ya había comenzado el reclutamiento en el recientemente fundado gremio de aventureros del Reino Hechicero, tomaría bastante tiempo antes de poder ver los resultados. Hasta entonces, tendría que prepararse ampliamente. La prioridad principal era la escuela para entrenar aventureros, pero a juzgar por las circunstancias, tal vez podría usar al gremio de aventureros mismo. Probablemente sería una muestra de hospitalidad preparar un alojamiento para aquellos voluntarios que habían viajado una larga distancia para buscarlo. Sus tutores serían aquellos aventureros que habían escogido quedarse en el reino hechicero. Probablemente debería preguntarle a Albedo sobre la delegación de tareas, pero antes de eso, ¿por qué? ¿Mencionó el asunto del vasallaje? Causará problemas para Albedo y Demier, ¿cierto? Eso no es bueno, ¿no? Ainz no tenía idea de lo que Hirkniv estaba pensando. Tampoco sabía cómo explicarles la situación a esos dos individuos sagaces. ¿Qué había motivado a Hirkniv a hacer un tipo de propuesta como esa? Por lo que sabía, quizá habría algún tipo de artimaña de Demier y los otros en juego aquí. Debí de haber discutido todo esto previamente con Demier. Ah, pero se fue a un lugar lejano, y ahora todo lo que puedo hacer es pensar en cómo solucionarlo con solo nosotros dos, como pensaba, es imposible, Ainz suspiró interiormente. La preocupación y confusión hicieron que le doliera su inexistente estómago. Y entonces, cuando pensó en lo que pasaría cuando ellos regresaran, el dolor se intensificó. Ainz agitó la cabeza, y entonces examinó la información que había obtenido del Imperio, como para evitar tener que pensar en lo que se avecinaba ante él. Runas, pedacitos y pedazos de conocimiento de Yggdrasil estaban esparcidos a través de este misterioso nuevo mundo, como estrellas resplandeciendo en la noche. Había rastros de otros jugadores, y también estaba la existencia de los objetos de clase mundial. A aquello se podría añadir la existencia de runas, caracteres del mundo de Satoru Suzuki. La razón por la que la gente de la teocracia podía invocar ángeles de las religiones del mundo de Satoru Suzuki era probablemente debido a la magia de Yggdrasil. Entonces, ¿qué ocurría con estas runas? ¿Por qué existían en este mundo? ¿Eran las mismas que en el mundo de Satoru Suzuki? ¿O sencillamente eran una forma de escritura mágica que se asemejaba a runas, y que por lo tanto eran automáticamente traducidas como tales? El reino enano está localizado en la cordillera de montañas Acellicia, que está cerca. Necesito investigarlo a profundidad. Supongo que tendré que ir en persona, Naturalmente, Ainz le había preguntado a Flade sobre las runas antes de regresar a Errantel. Sin embargo, todo lo que él sabía era que el rey enano, que una vez había visitado el imperio, era un herrero rúnico, y que el imperio compraba armas y armaduras del reino enano. Sin embargo, alrededor de 100 años atrás, todo rastro de objetos mágicos grabados con runas se había perdido. Aunque esta era información muy valiosa para Ainz, realmente no era lo que buscaba conocer. En Yggdrasil no existía la clase de profesión de herrero rúnico. Si esa es una profesión única a este mundo, entonces existe la posibilidad de que la tecnología de ambos mundos pueda ser combinada en una. Por consiguiente, tendré que prestarle especial atención a esto. Sin embargo, ¿a quién debo enviar? Todo lo que él quería era visitar el reino enano y preguntar sobre runas y cosas así. En cuanto a la profesión de herrero rúnico, bueno, ya que era un asunto tecnológico, incluso si ellos reaccionaban mal a eso, él probablemente podría librarse fanfarroneando si decía que estaba interesado en ese tipo de magia. Si solo fuera un asunto de usar magia de fascinación o dominación, o de secuestrar personas con magia de teletransportación, entonces casi todos podrían hacerlo. Pero, ¿y si había un jugador detrás de estas runas? Por lo que sabía, la persona que le había lavado el cerebro a Sayar podría estar oculta allí. Quiero aprender más antes de ir, pero no será fácil averiguar cosas que ni siquiera Flade sabe. Ainz se levantó lentamente de su sitio. En un instante, la mujer a su lado entró en acción. Tenía una mirada muy animada y energética en el rostro, y su corte de cabello juvenil hacía que se viera bastante masculina. Ella era Decramant, la sirvienta de turno de Ainz para el día. Ainz extendió una mano para detener a Decramant, y luego comenzó a caminar lentamente por su oficina. Mientras Ainz calculaba las ganancias y pérdidas con aritmética y lógica, viejos recuerdos le vinieron espontáneamente a la mente por entre los espacios de los números. Recordó los peligros que había encontrado en regiones inexploradas, la alegría de descubrir cosas nuevas, la tristeza de fallar una misión, y las expresiones y palabras de sus camaradas con quienes había compartido estas experiencias. Eran simples recuerdos, pero aun aquellos en los que había muerto todo su equipo fueron transmutados en un resplandor brillante que iluminó el cráneo vacío de Ainz.
Luego de guardar lentamente estos dolorosos recuerdos en su corazón, los pensamientos de Ainz finalmente adquirieron forma. Quien no se arriesga nada gana, supongo. Para comenzar, el gremio llamado Ainzoalgaon había sido una organización de ese tipo. Naturalmente, algunas personas podrían burlarse de la idea de comparar juegos, que no representaban peligros para los jugadores, con la realidad. Pero la indecisión podía costar la oportunidad de obtener conocimientos nuevos, y eso era un motivo para darlo todo. Se podría decir que se aplicaba igualmente a ambos, tanto en el juego como en la vida real. Luego de decidir investigar las runas del reino enano, una pregunta se formó en la mente de Ainz. Se trataba de la elección de personal. ¿Quién sería el mejor candidato para enviar allá? ¿Debería pedir la opinión de Emir? No, si hago eso, no podré enviar a la persona más capaz de todas en el combate. Dicha persona se refería a Ainz mismo. Con toda honestidad, Ainz confiaba mucho en que su habilidad para adaptarse a situaciones y monstruos desconocidos no tenía igual al interior de la gran tumba subterránea de Nazarik. Dicho llanamente, la acción más sensata sería que Ainz fuese por sí mismo. Sin embargo, si realmente hubiera un jugador enemigo allá, también sería el movimiento más insensato que podría hacer. Con la ventaja de los números, al menos puedo intentar huir. Eso significa que debo escoger guardaespaldas que puedan ganar tiempo mientras yo me preparo para escapar. Los primeros que le vinieron a la mente fueron los guardianes de piso. Siendo NPCs de nivel 100, ellos podrían ser capaces de ganar tiempo para el escape de Ainz, incluso contra otros jugadores. Ahora bien, ¿realmente podía usar a los NPCs, los amados hijos de sus antiguos amigos, de tal forma? ¿Qué tal si uso a vasallos de alto nivel liderados por un teniente no muerto? No, su flexibilidad es demasiado baja, comparados a los NPCs que fueron creados desde cero. Los vasallos podían ser descartados con mucha mayor facilidad, a comparación de los NPCs. Pero al mismo tiempo, sus habilidades carecían de amplitud y por ende su falta de adaptabilidad era una debilidad. Cuando los tenía en cuenta desde un punto de vista meramente lógico, los NPCs eran la elección ideal. Ainz el jugador, no había llevado a cabo experimentos a ese respecto, y por lo tanto no podía estar seguro si él podía ser resucitado. Sin embargo, no había duda de que los NPCs sí podían, de la misma forma en que lo había hecho con Salyar. Ainz se sentó en su silla una vez más, juntó los dedos frente a su cara, y reflexionó sobre la mejor decisión a tomar, pero al final, seguía sin poder llegar a una conclusión. ¿Podría ser que los idiotas no pueden obtener una respuesta sin importar cuánto lo piensen? Con una sonrisa autocrítica, Ainz miró a Decramant. ¿Estarías dispuesta a morir por mí? Por supuesto, Ainz-sama. Solo tiene que dar la orden y me quitaré la vida por usted. Respondió Decramant, sin un solo momento de duda. ¿Los otros piensan igual? ¿Podrían pensar que soy un amo cruel? Creo que todos los demás aceptarían morir gustosos sin dudarlo ni un segundo. Nadie pensaría siquiera en negarse. Fuimos creados por los seres supremos, y por lo tanto existimos solo para los seres supremos. No hay mayor alegría para nosotros que llevar a cabo cualquier orden que ellos nos den. ¿En serio? Por cierto, solo lo preguntaba por curiosidad. No hay un significado más profundo en mi pregunta. Olvídate de ello. Mientras Decramant asentía con la cabeza, Ainz tomó una decisión. Iba a usar a los NPCs. Ainz sacó un mapa de las áreas circundantes. Este mapa había sido compilado gracias a los descubrimientos de las exploraciones de Aura. En particular, Ainz estaba seguro de que no había otro mapa que cubriera con mayor detalle el interior del gran bosque de Taab. Por desgracia, no podía estar seguro de la exactitud de la escala, y por lo tanto no podía afirmar que fuera un mapa perfecto. Sin embargo, con esto en su mano, las posibilidades que tenía de perderse disminuyeron grandemente. Ainz colocó un dedo en Errantel, y luego lo deslizó lentamente hacia el norte, pasando a través del gran bosque. No había problemas hasta este punto. La mayoría del bosque se encontraba ahora dentro del área de control de Nazarik. Luego de eliminar a monstruos y bestias de poca inteligencia, habían tomado el control de diversos asentamientos de semihumanos y heteromorfos y eso había sido el final de todo. Había una gran cueva subterránea, pero no tenía intenciones de molestarse con ella por el momento. Por supuesto, la pondría bajo su control si hacerlo le era rentable. Su dedo alcanzó el lago con forma de calabaza en el extremo norte del bosque. Más al norte estaba la cordillera de montañas Acellicia. Era territorio inexplorado, una región desconocida. Ainz sonrió, acababa de recalcarles a los aventureros sobre la importancia de explorar lo desconocido. Poner en práctica lo que predicaba seguramente se vería bien ante su audiencia. Vengan a explorar el reino enano de la cordillera de montañas Acellicia. Sonaba como un eslogan que podría oírse en un show de televisión.
Hizo a un lado la sonrisa que le vino con naturalidad, y comenzó a meditarlo con seriedad. Examinó las ventajas que traería el ir personalmente a un lugar en el que podría haber otros jugadores. Obviamente, que el rey hechicero fuera en persona era una muestra clara de su sinceridad. Era como si un jefe de compañía fuese personalmente a otra firma para llevar a cabo negociaciones. Los efectos de aquello eran de inmediato evidentes, en la experiencia de Satoru Suzuki. Además, su perspectiva era diferente a la de sus subordinados, que tendían a ver a aquellos fuera de Nazarick como formas inferiores de vida. Ainz calificaba de moderado entre los miembros de Nazarick. Como resultado, sentía que él no sería una mala alternativa para las negociaciones con el reino enano, o la elección menos valiente, si era honesto consigo mismo. Además de él mismo, siempre podía enviar a Actor de Pandora. Esa era la elección ideal, ya sea en términos de inteligencia, adaptabilidad y otras áreas. Sin embargo, ¿quién administrará este país mientras tanto? Se requería otra persona para responder a esa pregunta. Naturalmente, esa persona era Ainz Oalgaun. No podía hacerlo. Ainz gritó interiormente, una y otra vez. Si tenía que escoger entre las dos alternativas, preferiría ir al reino enano. Más concretamente, todo lo que necesitaba hacer era visitarlos una vez y sería capaz de teletransportarse allí en el futuro. Si se presentaba algún problema, todo lo que tenía que hacer era jugar su carta del triunfo diciendo, reflexionaré sobre esto con mayor detalle una vez que regrese a casa. Aun si la otra parte respondía con, confiamos en que lo decidirá de inmediato, sencillamente podía inventar otra excusa en el momento. Había una gran cantidad de formas en las que Ainz podía fanfarronear para superar esa situación. La última vez tuve a Ainz a mi lado, pero ahora seré yo quien juegue el papel de vendedor de puerta en puerta para mi mercancía. Tampoco es que necesito regresar habiendo concretado una venta, así que debería ser fácil. Ainz sonrió mientras asumía la expresión de Satoru Suzuki el vendedor. Entonces, el sentido de su mirada cambió. Además, a medida que pasa el tiempo, es posible que sea capaz de encargarle el vasallaje del imperio a Demir y Albedo, y dejar que tracen los planes para ello. Sí. No hay remedio. No es como si quisiera huir de mi trabajo ni nada. Mientras inventaba excusas fervientemente para su comportamiento, Ainz comenzó a pensar en el siguiente problema. ¿A quién llevaría consigo? Ainz se cruzó de brazos con una expresión de desconcierto en la cara. Aunque no le hubiera gustado nada más que tener a Albedo o a Demir al lado, ellos tenían cosas más importantes que hacer y también eran las personas a cargo de sus respectivos departamentos. Si llevaba consigo a cualquiera de ellos, entonces podrían surgir problemas en sus asuntos. Aura y Mar eran muy buenas elecciones, especialmente porque eran humanoides como los enanos. Por lo tanto, sus contrapartes no desconfiarían mucho de ellos. Sería difícil llevar a Kusaitas. Claro que, él era una buena elección para visitar una región fría y montañosa, pero ahora estaba a cargo del gran bosque de Taab, lo que lo convertía en una especie de jefe de departamento. Ainz esperaba que pudiera concentrar todas sus energías a esa tarea. Además, su apariencia inusual, combinada con la de Ainz, probablemente pondría nerviosa a la otra parte de forma innecesaria. Sebas también era una buena elección. Actualmente se encontraba llevando a cabo tareas gerenciales en Errantel, asistido por Tsuare Ninja. Debería estar bien llevarlo consigo con Actor de Pandora ahí, pero el asunto de su poder de pelea hacía que Ainz se preocupara un poco. Gargantua y Victam estaban fuera de discusión. Las imágenes de varios otros NPC se aparecieron en la mente de Ainz, pero la mayoría de ellos no eran adecuados para seguir a Ainz por ahí como guardaespaldas. Si ese es el caso, entonces tendrán que ser Aura y Saltear. Aura, y los monstruos a los que dirigía, podía ser considerada como una elección ideal. En el peor escenario, él podía sacrificar a sus bestias y escapar con Aura. Y luego estaba Saltear, la mejor luchadora 1 contra 1. Ella podía servir como carta del triunfo contra de un enemigo poderoso. Además, había otra razón por la que quería usar a Saltear. En su lugar debería de llevar a Mare consigo, teniendo en cuenta que podrían enfrentar a un ejército. Sin embargo, si descubrían a un jugador, su prioridad sería retirarse en lugar de exterminar al enemigo. Por lo tanto, esta vez dejaría atrás a Mare. Si es así, justo cuando Ainz estaba por moverse, el sonido de un mensaje resonó en su cabeza. Ainz-sama, es en Toma, sí. Ahora mismo estoy viajando con Saltear-sama y hemos llegado al pueblo de los hombres lagarto. Kusaitas-sama desea enviarle a un hombre lagarto con un informe concerniente a la situación del pueblo, y solicita su permiso para abrir un portal. ¿Qué debe hacerse, Ainz-sama? De vez en cuando Kusaitas enviaba informes sobre el pueblo que le había ordenado dirigir. Ainz realmente no sabía que también lo había hecho Kusaitas, así que típicamente les daba una mirada rápida a los informes y respondía con un buen trabajo.
Había ocasiones en las que quería decir, ya no tienes que seguir haciendo esto, pero informar a tus superiores era la actitud correcta que uno debería tener, y a su vez, él tenía que cumplir con sus responsabilidades como el superior de Kusaitas. Entonces abre el portal en el lugar habitual. Ah, no, el hechizo defensivo debería seguir estando activo. Espera una hora antes. Ain sacó un horario y se aseguró de la hora. Lanza el hechizo a las 1:46. Bajaré las defensas por unos 2 minutos en ese momento. Aunque este edificio no era Nazarik, de todas formas estaba rodeado de campos mágicos que impedían la teletransportación y similares, alimentados por el MP de vasallos de alto nivel. Estos campos eran lo suficientemente fuertes como para detener hechizos de muy alto nivel, pero agotaban a los vasallos hasta tal punto que Ainz tenía que rotarlos varias veces al día, y también impedía la teletransportación de aliados. Esto se debía al efecto de fuego amigo, que no existía en Yggdrasil. Por lo tanto, había ocasiones en las que Ainz necesitaba desactivar la red de defensa momentáneamente para permitir la teletransportación directa a este lugar. Por supuesto, bajar las defensas significaba que los enemigos también podían teletransportarse allí. Para evitar ser golpeado por una explosión, como lo llamaban en Yggdrasil, Ainz decidió limitar estas breves aperturas a periodos predeterminados. Entendido. Transmitiré su mensaje a Satyar Sama. Ainz respondió, bien, antes de detener el mensaje y ponerse de pie, te dejaré la elección de mi ropa a ti. Un hombre lagarto está en camino como emisario de Kusaitas. Escoge algo que no me avergonzará. Sí, señor. En los ojos de Decramant ardió fuego. ¿Ella también? Pensó Ainz, pero no pronunció esas palabras. Un hombre que no confiaba en su sentido del estilo no podía decir tales cosas. Con Decramant a cuentas, Ainz caminó mientras daba órdenes a los seres no muertos que había creado en él. Momento. Dichas órdenes eran informar a los guardias no muertos que custodiaban el gran salón de su mansión sobre la llegada de un hombre lagarto usando un portal. Mientras observaba a los seres no muertos desvanecerse en la distancia, Ainz reflexionó sobre el uso eficaz de los no muertos que había creado. Si los no muertos de Ainz pudieran presentarle informes, entonces podría emplazarlos por todo el mundo y crear una red de inteligencia de no muertos. Desafortunadamente, eso sería muy difícil de lograr. Incluso si Ainz les daba una orden, los no muertos solo podían dar respuestas imprecisas. Además, le era muy difícil controlar el incremento masivo de la cantidad de no muertos que había creado. El riesgo de equivocarse y darle una orden a un no muerto completamente distinto por accidente siempre estaba presente. Era posible que en el futuro él pudiera ser capaz de implementar algún tipo de sistema para resolver ese problema, pero dadas las actuales circunstancias, era imposible. Tal vez podría dejar que Actor de Pandora se encargue de ese tipo de cosas en mi lugar. Pero en ese caso tendría que enfrentar el problema de que todos los no muertos que él cree se paralizarán si deja de asumir mi forma. Ainz tendría que reflexionar sobre ese asunto en serio luego de buscar las opiniones de Albedo y de Mier. Mientras meditaba este problema, Ainz llegó a su vestidor. Como era usual, las 2 filas de sirvientas lo saludaron con ojos brillantes. En particular, los ojos de Decramant, siendo la sirvienta a cargo, prácticamente estaban inyectados de sangre. Ainz permitió que las sirvientas le ayudaran a cambiarse mientras preguntaba sobre la ubicación de Aura. Hoy, iba a vestir algo de blanco puro. Se veía demasiado ostentoso para alguien como Ainz, que estaba acostumbrado a usar marrones oscuros. Además de eso, las sirvientas lo adornaron con un collar gigantesco hecho de oro y otros metales. Eso hizo que se preocupara porque las urracas podrían intentar robárselo debido a su brillo. Pero la parte del atuendo a la que le veía menos sentido eran las plumas que sobresalían de su espalda. ¿Es que soy un pavo real o algo? Era lo que Ainz quería decir, pero cuando miró alrededor, vio la mirada de orgullo y satisfacción que todas las sirvientas compartían en el rostro. Ninguna se veía preocupada, ni tenían expresiones que pudieran ser consideradas negativas en lo más mínimo. Todas tenían la misma mirada de fascinación nerviosa en la cara y las mejillas sonrojadas. Era como un grupo de admiradoras paradas frente a su amado ídolo. ¿Esto realmente está bien? ¿Realmente es atractivo para las damas? Parece que no tengo ningún sentido de la moda, después de todo. Mientras Ainz incrementaba la melancolía al interior de su alma, las sirvientas terminaron de vestirlo. Por el espejo, se dio cuenta que había plumas saliéndole por debajo del brazo, lo que le hizo pensar en un monstruo de Yggdrasil. ¿Era Orchiaptarix o algo? Creo que eran mascotas dinosaurio para druidas. Se alborotaban cuando se cruzaba de brazos, lo que era bastante molesto. Pero, ¿qué dirían ellas si les dijera, este atuendo no servirá? ¿Responderían con algo parecido, en qué sentido no es adecuado? Por favor díganos qué ropas deberíamos escoger en el futuro. Muy bien, al final, Ainz decidió hacer a un lado estas molestas cosas. Vamos,
Cuando llegó la hora acordada, Ain sintió una puerta mágica. Un portal, abriéndose en el gran salón. Aunque ya había disipado el campo mágico que rodeaba el edificio, la persona atravesando el portal no apareció de inmediato, gracias al hechizo de retrasar teletransportación que él había lanzado. El efecto fue idéntico a como había sido cuando lo usó en la batalla con Saltear. Retrasar teletransportación obstaculizaba brevemente los efectos de teletransportación cuyos destinos estaban cerca al lanzador, ganando varios segundos de tiempo, que el lanzador típicamente usaría para escapar o para preparar un ataque. Adicionalmente, el hechizo también le informaba al lanzador sobre el número de seres que se teletransportarían cerca a él. En consecuencia, Ain sabía que solo una persona se había teletransportado al lugar. Entoma podría no haber venido con Saltear, pero probablemente llegaría pronto. Lo único que, retrasar teletransportación, hacía era retrasar la teletransportación. No podía cancelarla por completo. Por lo tanto, algún tiempo después, apareció la mitad de una esfera negra dentro del área del hechizo de retrasar teletransportación. Poco después de eso, un hombre lagarto asomó la cabeza con temor desde adentro. Mientras él, ¿verdad?, miraba alrededor, su línea visual encontró a la de Ains, que estaba sentado en el sencillo trono en medio del gran salón. Su majestad, Ains Algoneika. Perdone la descortesía de su sirviente ante usted. Ains no pudo ocultar por completo su estupefacción ante las elocuentes palabras del hombre lagarto. Aunque Sariusu y sus amigos estaban por encima del resto, la dicción de este hombre lagarto sonaba refinada y natural. ¿Es este el resultado del entrenamiento de Kusaitas? La pregunta le surgió en la mente, pero había algo que debía hacer antes de eso. El hechizo de retrasar teletransportación de Ains ya le había hecho saber que solo una persona vendría. Una vez que estuvo seguro de que nadie más llegaría, le ordenó a un caballero de la muerte, que estaba esperando a un lado, que reactivara su objeto mágico. El caballero de la muerte asintió con la cabeza estando de acuerdo y se marchó. Entonces, Ains volvió su mirada hacia el hombre lagarto arrodillado. Al mismo tiempo, Decramant, que estaba de pie al lado de Ains, intervino en el momento exacto. Hombre lagarto, se te concede una audiencia. Esto fue completamente diferente a cómo se había comportado cuando escogía la ropa para Ains. Irradiaba los aires de una fría princesa. Bajo circunstancias normales, la mayoría de las personas se molestarían si la sirvienta de un palacio, o un lugar similar, se permitiera usar ese tono con ellos. Los suplicantes muy bien podrían sonreír con superioridad al percatarse que el gobernante que permitiera eso está únicamente acompañado por una sola sirvienta. Alternativamente, podrían sentir lástima del reino hechicero porque por tener a tan pocos hombres disponibles tenían que usar a una sirvienta para llevar a cabo tales tareas. Sin embargo, estos hombres lagarto habían sido entrenados por Kusaitas, y comprendían por completo que cualquiera de los NPCs era inmensamente superior a ellos. Por lo tanto, ellos no cuestionarían la actitud de Decramant. Ah, qué molestia. ¿Por qué no puedes prescindir de este absurdo y hablar con normalidad? Bueno, eso es lo que pienso, pero como dice el dicho, cuando vayas a Roma, haz como los romanos. Los vestigios del espíritu que le pertenecía a Satoru Suzuki, el asalariado, molestaron brevemente a Inzo Algaun, pero no había remedio para eso. El hombre lagarto se puso de pie, ignorando el conflicto interno de Ains. En verdad, Ains no podía distinguir la diferencia entre un hombre lagarto y otro. Si sus escamas fueran de un color diferente, o si tuvieran características físicas obviamente distintivas, marcas o un brazo anormalmente grande, por ejemplo, podría haber sido posible, pero Ains no podía decir qué diferenciaba al hombre lagarto ante el de los otros. En todo caso, Ains hizo que Decramant lee la orden de identificarse al hombre lagarto. Ains-sama amablemente te permite que digas tu nombre. Entendido. Agradezco su magnanimidad. Su sirviente es Chukususu, antiguo líder de la tribu Cola de Navaja. Ains nunca antes había oído ese nombre. ¿Debería demostrar su ignorancia abiertamente, o debía pretender que lo sabía? Ains no escogió ninguna de estas alternativas, seleccionó una tercera, en otras palabras, asintió con la cabeza para continuar el flujo de la conversación. Después de todo, era probable que Kusaitas ya hubiera mencionado esto en un informe anterior. Después de eso, Ains le ordenó a Decramant que haga que el hombre lagarto le diga por qué había venido aquí. ¡Qué fastidio! Básicamente, las cosas eran de esta forma cuando se reunía con un vasallo, un sirviente. Si no estuviera preocupado porque la gente menosprecia al reino hechicero, ya habría sugerido acabar con este asunto molesto. Justo cuando Ains suspiraba interiormente, Decramant le dio la orden al hombre lagarto. En su misericordia, Ains-sama te permite declarar la razón por la que buscaste una audiencia con él. ¿Entendido? Kositu-sama, el gobernante de nuestros
pueblos y el amo del lago, desea presentarle algo a su Majestad, el rey hechicero Ainz-o-Algaon, o Warlord supremo y gobernante de la gran tumba subterránea de Nazarik, así como también el señor de Kositusama. Ainz estaba sorprendido por la cantidad de títulos que el hombre lagarto había logrado juntar, pero no lo mostró en el rostro. En su lugar, inclinó la cabeza hacia Decramant, que caminó al frente y recibió un pergamino del hombre lagarto. Luego, Ainz tuvo que esperar a que Decramant regresara y se lo presentara a él antes de poder leerlo finalmente. Estaba cubierto de la letra de Kusaitas. Había tantos números registrados dentro que tomaría bastante tiempo leerlo por completo aquí. Por lo tanto, Ainz enrolló el pergamino de vuelta y se lo entregó a un caballero de la muerte que se encontraba parado cerca. Solo entonces pudo finalmente dirigirse directamente al hombre lagarto. Buen trabajo. Su Majestad es demasiado amable. Aunque eso era todo lo que Ainz podía decir, no tenía la intención de terminar la conversación allí. Ainz se levantó de su trono, y le habló al hombre lagarto. Ahora te haré una pregunta, no en mi calidad de rey hechicero, sino como el amo de Kusaitas. Después de todo, dicen que hablarles a los vasallos de uno profundiza directamente el entendimiento mutuo. El hombre lagarto se veía confundido. Eso se debía a que no tenía idea de cómo comportarse al ser interrogado directamente. Por lo menos, eso era lo que Ainz pensaba que estaba pasando, a pesar de la dificultad para leer el rostro de un hombre lagarto. Tranquilo. Esta no es una entrevista formal. Una vez que te marches de este lugar, no quedarán rastros de los eventos que transcurrieron ni en los pensamientos ni en los recuerdos de nadie. Tampoco te censuraré por cualquier falta de respeto en tu comportamiento. Esas palabras estaban dirigidas a Decramant y a los caballeros de la muerte alrededor, tanto como lo estaban para el hombre lagarto ante él. Ahora entonces, ¿cómo estás, Ariusu? Entiendo que últimamente ha permanecido al interior de la gran tumba subterránea de Nazarik. Ciertamente. Por la gracia de su Majestad, le va muy bien. Es padre de un niño saludable, y su relación con su esposa es igualmente excelente. Oh, ya veo. Le permití regresar porque iba a nacer su hijo, y ahora ya lo ha hecho. Ya veo, ya veo. Bueno, está muy bien que la feliz pareja se esté llevando bien. ¿Había gente casada en el gremio de Ainz-o-Algaon? Ainz no pudo evitar recordarlos. Mi esposa es algo malhumorada, se convirtió en una especie de juramento que expresaba la insatisfacción que no podían demostrar fuera del juego. Sonriendo debido a las memorias del pasado, aunque su expresión no cambió, Ainz continuó haciendo preguntas. ¿El niño también fue blanco? La esposa de Sariusu era la mujer lagarto blanca. Ya que ella era una raza poco común de hombre lagarto, había despertado el espíritu de coleccionista de Ainz, y dejado una profunda impresión en él. Sí, Su Majestad. Es como lo ha inferido Su Majestad. Aunque con toda seguridad el niño será un individuo superior sin importar cuál de los linajes haya heredado, parece que se ha orientado hacia los ancestros de su madre, ya que sus escamas son blancas como la nieve. Oh, entonces solo hay un... Ainz cerró la boca antes de dejar escapar, una cría. Probablemente era más prudente referirse a ellos como personas. Aunque en realidad ninguno de ellos expresaría descontento ante aquello, eso no significaba que Ainz podía cometer errores con indiferencia. Si sus palabras pobremente escogidas creaban problemas para el gobierno de Kusaitas, Ainz no sabría por dónde comenzar a pedir disculpas. Solo un niño, entonces. Sí, Su Majestad. Solo uno. Oh, ya veo. Solo un niño, entonces. Parecía que eran diferentes a los reptiles, que tenían grandes nidos. Sin embargo, siempre y cuando la pareja mantenga una buena relación, podrían tener más niños en el futuro. Ainz sintió que su sangre de coleccionista se agitaba en su interior. Como que quería saber si podía conseguir a uno de ellos para jugar, pero separar a la fuerza a un niño de sus padres era algo muy malo. Sin embargo, había oído que los hombres lagarto tenían la tradición de marcarse a sí mismos antes de emprender largos viajes. Si el hijo de Sariusu escogía ese camino, entonces él podría ser capaz de entrenarlo como aventurero. El gremio de aventureros que Ainz imaginaba era una organización compuesta por muchas especies. Si podía hacer que se uniera un hombre lagarto poco común, podría terminar siendo buena publicidad, como cuando un ídolo se inscribe en una escuela. ¿Cómo están la madre y el niño? ¿Se están alimentando bien? Sí, Su Majestad. Muchas gracias por su amable preocupación. La madre y el niño se encuentran bien de salud, y el niño parece que será excepcionalmente enérgico al crecer. En serio, ya veo. Esto ciertamente es motivo de celebración. Entonces, para conmemorar el nacimiento de un niño con un futuro glorioso por delante, permíteme presentarle un regalo. Sin embargo, no estoy completamente al tanto de los pormenores de los regalos de nacimiento dentro de la cultura de los hombres lagarto. Comparte tu opinión conmigo, entonces,
¿cuál podría ser un buen obsequio? Sería terriblemente aburrido regalar pescado o algo en parecido a un pastel de cumpleaños. En lugar de eso prefería darles algo tangible y permanente, lo entiendo. Aunque mi tribu no acostumbra a entregar regalos para celebrar los nacimientos, siento que Sariusu estaría complacido de recibir armamento y armadura, equipo de guerra. Entonces, si fuese posible, le hubiera gustado darles algo que pudiera complacer a la esposa también, pero ya que una armadura protegería la vida de su esposo, se podría decir que la haría feliz indirectamente. Justo entonces, Chuko habló con temor. ¿Podría su sirviente atreverse a hacerle una pregunta, Su Majestad? ¿De qué se trata? ¿Por qué Sariusu es digno de tales elogios? El hecho era que Ainz no tenía ninguna intención de elogiar a Sariusu. Simplemente pensaba en él como en el esposo de una mujer lagarto poco común. Sin embargo, realmente no podía decir eso, así que se devanó el cerebro buscando una excusa. Es un hombre sobresaliente. En realidad, he oído que su entrenamiento en Nazarik ha mostrado resultados admirables. Como tal, recompensaré la lealtad y la excelencia con la generosidad correspondiente. Estoy eternamente agradecido por sus amables palabras, Su Majestad. Procuraremos demostrarle una mayor lealtad y devoción en el futuro. Conserva esa determinación tuya. Luego de asentir con la cabeza de manera exagerada, Ainz meditó si había algo más que quería preguntar. Un gobernante verdaderamente excepcional probablemente querría oír sobre la situación de los pueblos de los hombres lagarto y compararlos con los informes de Cousaitas, y por lo tanto tendría de inmediato más preguntas profundas que hacer. Sin embargo, Ainz no podía hacer eso. Justo cuando Ainz estaba por dejar que se marche, algo le vino a la mente. Esto podría no concernirle a tu pueblo, pero ¿qué sabes sobre los enanos de la cordillera de montañas Acellicia? El pueblo de los hombres lagarto estaba localizado en la base de la cordillera de montañas Acellicia. Su Majestad, conozco algunas cosas sobre ellos. Ainz no había esperado una respuesta a la pregunta que había hecho a la ligera. Le ordenó al hombre lagarto que le contara sobre los enanos mientras se regocijaba en su corazón. Con el mayor respeto, su sirviente declara que lo siguiente fue sencillamente lo que oyó de un amigo. Los enanos son una especie que construyen ciudades en las minas productivas, y usan los minerales allí extraídos para producir todo tipo de equipos de guerra. Entre estos hay armas y armaduras creadas a partir de metales ultra raros. Metales ultra raros, dices. Por un momento, Ainz pensó que había tragado saliva por la sorpresa. Aquellas palabras eran extremadamente tentadoras para un jugador que amaba coleccionar objetos poco comunes. ¿Conoces el nombre de esos metales? Lamentablemente, su sirviente no lo sabe, Su Majestad. Mi entendimiento no llega tan lejos. La decepción surgió en Ainz, y se reprendió a sí mismo por sus tontas expectativas. Cuando iba en aventuras como Momón, había aprendido sobre metales, pero no había habido noticias de nada más duro que la amantita. En este mundo, incluso el orichalcum y la amantina calificaban de metales ultra raros. Era difícil imaginar que los metales exóticos de los que había hablado el hombre lagarto fueran más que eso. Incluso así, Ainz no podía suprimir la creciente anticipación en su interior. Si ellos eran una raza que vivía al interior de la Tierra, era posible que tuvieran acceso a metales que serían poco comunes incluso para los estándares de Ainz. ¿Qué tal si, solo posiblemente? ¿Qué tal si este mundo posee los minerales prismáticos de Yggdrasil, y los enanos los están extrayendo? Por supuesto, eso asumiendo que hay minerales prismáticos en este mundo, pero si realmente es así, podría ser posible hacer que produzcan una piedra calórica, uno de los objetos ocultos de Yggdrasil. La piedra calórica era un objeto de clase mundial. Solo se podía obtener al reunir vastas cantidades de minerales prismáticos y luego gastarlos. Usualmente, eso supondría un proceso extremadamente difícil, pero el gremio de Ainzoalgaun ya lo había hecho una vez. Habían encontrado una mina no descubierta hasta el momento de uranio celestial, uno de los 7 minerales prismáticos, y un elemento crítico para la piedra calórica. Bajo circunstancias normales, un gremio que encontraba una nueva mina la explotaba completamente antes de vender en el mercado lo que ésta producía. Eso se debía a que las minas agotadas en Yggdrasil se recuperaban lentamente y quedaban listas para explotarlas nuevamente. Ainzoalgaun había planeado hacer eso. Dicho esto, la razón por la que habían conseguido obtener ese objeto de clase mundial se debía enteramente a un golpe de suerte extraordinario. Al comienzo, habían introducido cantidades mínimas de mineral prismático en los mercados, con la esperanza de que los precios se elevaran debido a su rareza. Y entonces, las grandes reservas de mineral prismático en la gran tumba subterránea de Nazarik sufrieron una reacción espontánea. Ainz podía recordar de forma vívida el extraño estado de ánimo en el aire, provocado por todos cuando se percataron de que casi todo el mineral prismático había desaparecido, y en su lugar se encontraba un objeto que había caído rodando al suelo.
¿Deberíamos sentirnos felices por esto?, se preguntaron al mismo tiempo que se miraban los unos a los otros, con una vaga expresión vacía en los rostros. Después de eso, habían usado la piedra calórica al enterarse de que podían obtenerla de la misma forma que antes, ya que era un objeto de clase mundial prescindible. Luego, habían intentado producirla otra vez, pero lamentablemente, la mina de uranio celestial les había sido robada, y ese sueño se desvaneció hecho humo. Mientras Heinz y los otros veían cómo vendían el uranio celestial a un alto precio, estaban felices y disgustados en partes iguales. Ya que por la forma en la que los otros lo usaban, no había forma de que pudieran producir un objeto de clase mundial. Una sonrisa perversa se formó en el rostro de Heinz mientras disfrutaba de sus recuerdos, y se burló de ellos en su corazón. Idiotas. Tienen que monopolizarlo para acumular la cantidad necesaria. No hay forma de que puedan producirlas si ponen los minerales a la venta. A menos que, Heinz recordó las palabras de Punito Mu, debe haber otras fuentes de uranio celestial además de la que Heinz Ovalgaun, nosotros, descubrió. Por lo que sabemos, ellos en realidad podrían tener otras minas de ese mineral, y tomaron la nuestra para mantener eso oculto de los extraños. Punito Mu había dicho, sin embargo, rápidamente había refutado su propia deducción. Eso debido a que se enteró de que el gremio en cuestión había usado el objeto de clase mundial, Ouroboros, para mantener a Heinz Ovalgaun fuera de esa mina, aun si querían la capacidad para producir la piedra calórica, con seguridad, realmente valía la pena usar uno de los objetos de clase mundial conocidos como los 20. Se había preguntado. Heinz agitó la cabeza, apartando los recuerdos del pasado de su mente. Incluso así, no pudo eliminar por completo la idea que había tenido. Aun si no hay minerales prismáticos allá, los enanos podrían conocer otros metales. ¿Qué tal si hubiera algún conocimiento allá desconocido para el mundo exterior? Si uso un hechizo de fascinación o algo parecido, me estoy precipitando. No debería dejar que mi imaginación se desborde. De cualquier forma, esto también tiene que ver con las runas. Como pensé, esto tiene prioridad máxima y debe ser resuelto de inmediato. Justo entonces, Heinz se percató del hombre lagarto mirándolo a hurtadillas. Aparentemente había estado perdido en su propio mundo. Parece ser que me perdí en mis reflexiones. Dime, ¿quién te contó sobre los enanos? Su Majestad, fue Semberu, un camarada líder de tribu como yo. Oh. Ese Semberu, ¿eh? ¿Estás diciendo que Frostbane fue también una creación de los enanos? Fue un regalo que Semberu le hizo a Sariusu como muestra de su amistad. Él había oído de Sariusu sobre los orígenes de la espada. Sin embargo, sería prudente preguntarles a otros sobre ello también. Esa fue una reliquia de días pasados, y no vino de Semberu. Entonces es así, era exactamente lo que había oído. Sin embargo, allí podría haber algo que los hombres lagarto desconocían. Hay una gran cantidad de armas en este mundo que no podrían ser creadas en Yggdrasil. Por ejemplo, esa arma con la habilidad pasiva de atravesar defensas. Las armas mágicas en este mundo eran creadas al hacer que un lanzador de magia encantara un arma producida por un herrero. En otras palabras, cuando se trataba de crear un arma mágica poderosa, era más importante un lanzador de magia hábil que un herrero hábil. Sin embargo, había excepciones a esa regla. Flade podía crear los estiletes que Clementine llevaba con sus conocimientos mágicos, pero lo mismo no podía decirse sobre la espada de Gasef. Tal vez, comenzó diciendo Flade, la espada de Gasef fue creada espontáneamente a través de la absorción natural del mana, o tal vez a través de la magia de los dragones. Aún así, no puedo estar seguro de que él esté en lo correcto. Hay muchas cosas que el mismo Flade no entiende. ¿Los enanos podrían crear un arma como esa también? Aunque sé que tal vez estoy un poco demasiado entusiasmado con esto. Las armas de Yggdrasil, salvo algunas armas de gremio, poseían una capacidad de datos determinada por el valor de los materiales usados en su construcción y por la habilidad de su creador. Esta capacidad de datos limitaba el número de cristales de datos que podían añadirse a ella. Por lo tanto, los materiales de mayor rareza permitían la creación de armas proporcionalmente más poderosas. El herrero también era una parte fundamental de la ecuación. Aunque así también lo era en este mundo, los humanoides llamados enanos en Yggdrasil tenían un desarrollo más rápido de las clases de tipo artesanas. Por lo tanto, los enanos eran muy populares entre aquellas personas que querían jugar a ser personajes herreros de armas o armaduras. Siendo ese el caso, ¿podría ser que ellos poseyeran conocimiento sobre la creación de armas que Flade desconocía? Eso significa que las runas son parte de ello. ¿Tomar control de los enanos? No está mal. El bibliotecario en jefe y Demir están llevando a cabo experimentos con pergaminos. Firea está trabajando en pociones. Flade se está ocupando de los objetos mágicos.
entonces dejaré que los enanos se hagan cargo de la manufactura de armas. Actualmente se estaban llevando a cabo todo tipo de experimentos para el reforzamiento de Nazarick. Ainz sonrió satisfecho mientras pensaba en ellos. Y entonces, se dio cuenta de que si los 6 grandes dioses realmente eran jugadores, entonces Ainz muy bien podría estar 600 años detrás de ellos. Es posible que tengamos que utilizar los próximos años, no, las próximas décadas para desarrollar nuestras tecnologías. No podemos ser descuidados con esto. Por lo que sabía, otros podrían haberse dado cuenta de aquellas cosas de las que incluso él se había percatado. Como líder, tenía que eliminar la idea infundada de que él era especial o único. Si alguien estaba pensando siguiendo el mismo orden de ideas que yo, entonces podría haber una mayor oportunidad de descubrir algo útil entre los enanos. Otros jugadores podrían haberles pedido ayuda para desarrollar tecnologías o podrían haberles encargado armas, y en el proceso habrían aprendido sobre la aplicación de runas. Debería buscar la opinión de Albedo y de Mir sobre esto, y preparar nuestras fuerzas para una operación a gran escala. Hace una hora, todavía había estado pensando en visitar el reino enano con tan solo él mismo y Aura de compañía. Sin embargo, en vista de que el reino enano acababa de subir de prioridad, el plan para esa excursión tenía que rehacerse. Tenía que aprender sobre el reino enano y asegurarse de que su espía pudiera recoger información de manera clandestina. Al mismo tiempo, evitar la vigilancia mágica era muy importante. El problema ahora era el tiempo que todo esto tomaría. Si el jugador que le había lavado el cerebro a Sadgar estaba ocultándose allí, sería extremadamente peligroso darle demasiado tiempo a la oposición. Si asumían una postura pasiva, el enemigo bien podría escoger el momento adecuado para lanzar un ataque. Con el fin de evitar esto, tenían que tomar la iniciativa y dar el primer paso. Así que estaba a hacer una apuesta, después de todo. ¿Un equipo de embajadores? Entonces, entablaremos relaciones diplomáticas con el reino enano. Si algún jugador lanza un ataque, será casus belli para que lancemos una invasión. En ese caso podremos desenterrar la información necesaria de los escombros. Ainz enumeró las cosas que tenía que hacer luego de reunirse con los enanos. 1. Verificar la presencia o ausencia de jugadores. 2. Investigar las runas y sus orígenes. 3. Obtener información y muestras de su metalurgia y minerales. Algo como eso. Sin embargo, sería muy difícil que le digan todo eso a Ainz de buenas a primeras. Era natural ocultar la capacidad tecnológica propia. La información era más valiosa mientras más oculta estaba. Si hubiera jugadores de Yggdrasil que dejaran que sus conocimientos se filtraran por todos lados, Punitomu seguramente les habría dado una feroz reprimenda. Además, ¿qué tal si puedo hacer que exporten armas al reino hechicero para que nuestros aventureros puedan adquirirlas a un precio reducido? Bastante atractivo, ¿no? Pero para poder lograr que eso tenga lugar, tendré que estar en buenos términos con los enanos. Aunque siempre es posible tomarlos como esclavos al interior de Nazarick, eso será el último recurso. Me gustaría hacer que las palabras que tuve con Ainsach sean así de convincentes. Sin embargo, todo esto en última instancia no era más que conjeturas. Hombre lagarto. ¿Semberu conoce la ciudad enana? Sí. Me dijo que había vivido en la ciudad enana por algún tiempo. Entonces es así. ¿Crees que Semberu me llevaría allá? El hombre lagarto lo pensó, y luego inclinó la cabeza a un lado. Mi más sinceras disculpas, pero su sirviente no puede responder esa pregunta. Por supuesto, estoy seguro que sí. Su Majestad ordena algo, Semberu se esforzará entusiastamente para lograrlo. Sin embargo, han pasado varios inviernos desde que él regresó de la ciudad enana, así que no estoy seguro de si aún lo recuerda. Vaya, ¿en serio? Bueno, si ese es el caso, puedo encargarme de eso con magia. Todo estará bien. Controlar amnesia, muy bien podría aclarar las cosas. Después de rezar porque Ainsach o Flade supieran más sobre esto, Ainz le permitió marcharse al hombre lagarto. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.